Hola, muy buenas noches. Muy buenas noches con todos. Bienvenidos a este seminario que es la introducción de principios de administración de proyectos según el PMBOK 7. Creo que este es un seminario que lo veníamos esperando a raíz del lanzamiento de la nueva versión de PMBOK, así que estoy más que seguro que vamos a tener muchas preguntas alrededor del material que han venido preparando nuestros expositores. Créanme que he visto malas noches de parte de ellos tratando de preparar, de digerir y resumir todos los cambios en estos pocos minutos. Quiero recordarles, antes de dar paso con nuestros expositores, quiero recordarles las oportunidades de voluntariado que tenemos. No dejen de consultar la página web. Dentro de nuestra página web hemos creado un link en donde desde ahí ustedes pueden revisar un poco más detalladamente cuáles son las oportunidades que tenemos y hacer clic para inscribirse a través de la plataforma de BRMS. No importa si no sabes dónde está BRMS, hemos creado un link para que sea mucho más fácil acceder a estas oportunidades de voluntariado. De estas oportunidades de voluntariado tenemos una que trata de desarrollar la profesión en territorio. El capítulo tiene distintas locaciones y lo que queremos hacer es que en esas locaciones podamos tener personas que quieran desarrollar o buscar partners para desarrollar esta oportunidad y la dirección de proyectos como tal. También tenemos la oportunidad para escribir en el blog, así que no se vayan a perder de esta oportunidad. Los que les gusta escribir, contarnos un poco de sus experiencias. Hay una actualmente que nos compartieron, que está muy interesante, Juan Pablo Amón. Está muy interesante el tema de la seguridad involucrada en los equipos de trabajos ágiles y seguiremos publicando más oportunidades, así que estén atentos a todo lo que estamos haciendo. Sin más, quiero presentarle a nuestros invitados del día de hoy. Diego Burgos, que actualmente es parte del board en el rol de vicepresidente de membresías, y a Vladimir Medina, que está en el rol de vicepresidente de voluntarios. Así que este espacio es de ustedes, mis amigos. Diego, por favor. Buenas tardes, buenas noches con todos. Muchas gracias. Es para mí un gusto presentarles esta introducción al nuevo PMBOK 7 y compartirles a ustedes el nuevo enfoque que le ha puesto el PMI a nuestro libro de gestión de proyectos. Vamos entonces a empezar esta explicación. Al final de mi intervención haremos una pequeña pausa y luego Vladimir completará la exposición. Las preguntas pues las tendremos al final y ustedes pueden escribirlas al chat también para irlas atendiendo. Bueno, como ustedes conocen, pues el PMI periódicamente hace una publicación del PMBOK. Disculpa que te interrumpa. ¿Estás transmitiendo la presentación quizá? Sí, ¿no se está viendo? No se ve. ¿Puedes repetir, por Perfecto. favor? Ahí ya lo ven, ¿sí? No todavía. No, a ver, permítame, ¿hay algún inconveniente? Aquí la tenemos. Ahí está. Ahí arrancó. ¿Puedes ponerle en modo presentación? Gracias. Ahora sí. Perfecto. Bueno, como les decía, pues periódicamente el PMI hace una actualización del PMBOK, principalmente para recoger toda la evolución que cada periodo de años se haga en torno a la gestión de proyectos. Y en esta ocasión, pues en estos últimos años, realmente se vieron muchos cambios que introdujeron básicamente por todo el cambio tecnológico, por todo lo que hemos venido conociendo como la transformación digital, ¿verdad? Que con todas estas nuevas tecnologías, todo lo que son servicios basados en cloud, todo lo que es inteligencia artificial, big data, blockchain, etcétera, han dado paso a nuevos modelos de negocios y de servicios y hemos visto cómo empresas que no se adaptaron a esa tecnología, pues han desaparecido y algunas empresas, en cambio, que tomaron el liderazgo, son las que ahora son las más grandes, son las más relevantes. Todo ese cambio tecnológico
que además fue habilitado por el gran despliegue de la Internet y las comunicaciones basadas en datos, definitivamente estuvieron sustentadas por nuevas formas de organización y de trabajo que se dieron en estas empresas, nuevas formas de vinculación de las personas, han surgido pues nuevos actores, nuevos roles, y todo esto ha significado en definitiva que también se desarrollen nuevas formas de gestionar proyectos. Ni qué decir con todo lo que ocurrió el año anterior con la pandemia, que como ustedes conocen, pues aceleró toda la digitalización y toda la adopción de nuevas tecnologías. Todos nos convertimos en trabajadores remotos, la educación, el comercio y los servicios se fueron al modo remoto. Y eso disparó asimismo un conjunto impresionante de tecnologías, de herramientas para trabajo que prácticamente volvieron la globalización una constante y que el trabajo para nosotros ahora pues es algo muy común interactuar con personas en cualquier parte del planeta, ¿verdad? Pues justamente estos elementos son los que marcan la relevancia del cambio en esta nueva versión del PMBOK. Aquí vemos un poco la evolución de este manual desde la primera versión en el año 1996, cómo fue evolucionando y desde el inicio fue enfocado en el desarrollo de procesos. ¿Sí? A lo largo del tiempo, pues se fue incorporando nuevo conocimiento, nueva experiencia en este manual. Y aquí se puede ver cómo tenemos por referencia, ¿no? Cómo fue incrementándose el número de páginas y la evolución también en número de procesos. Es así que en la sexta edición tenemos 49 procesos, que seguramente todos los de aquí presentes los hemos en algún momento puesto en práctica, y ya teníamos un libro muy voluminoso de casi 800 páginas, que ha sido, mencionando esto un poco por la forma, ¿no? Ahora ya se ha convertido en un libro un poco más liviano, del cual vamos a ver el contenido a continuación. Como les decía, pues el enfoque del PMBOK 6 estuvo siempre basado en procesos. Para todos nosotros es familiar este gráfico donde se cruzan los grupos de procesos, ¿verdad? Y las áreas de conocimiento, y en cada nodo, pues los procesos que debíamos desarrollar. Este esquema facilitaba prácticas predecibles y consistentes, sujetas a una documentación. La evaluación del desempeño estaba en una buena medida ligada al cumplimiento de los procesos y además tenía un enfoque prescriptivo porque nos indicaba, nos decía, esto es lo que se debe hacer para una buena gestión de procesos. Este enfoque, pues dado viendo hacia atrás, toda esta evolución que ha tenido el manejo de proyectos, y en base a un trabajo que el PMI lo desplegó ya desde cuando se publicó la nueva versión, la versión 6, perdón, se venía ya trabajando para enfocarse en la nueva versión. Y siguiendo la buena práctica, pues, de nuestro amigo Einstein, que dice aquí que es de locos repetir siempre las mismas cosas y esperar resultados diferentes, pues se tiene la formulación del nuevo PMBOK, que viene en cambio con un enfoque basado en principios. Como ustedes conocen, pues hay otras prácticas que actualmente están muy vigentes que tienen ese enfoque basado en principios que orientan más el comportamiento de las personas y las acciones que tomamos, ¿sí? No nos dicen cómo hacer las cosas ni qué hacer a ningún detalle, simplemente nos dan guías de comportamiento y que debemos ponerlas en acción, ¿sí? El otro gran cambio es que este PMBOK está totalmente enfocado en los resultados, es decir, en lo que vamos a producir a través de la ejecución de proyectos antes que en los entregables. Y está totalmente orientado al resultado final, lo que normalmente se conoce dentro de la terminología de proyectos, la entrega de valor, que lo vamos también a ir describiendo más adelante. ¿Sí? Bueno, aquí está un resumen de cómo están estructurados la versión 6 y la versión 7. Ustedes pues recordarán, se tenía en primer lugar la guía
de los fundamentos de la gestión de proyectos, que desarrollaba las 10 áreas de conocimiento y previamente pues nos daba un contexto, el ambiente del proyecto, y daba mucha relevancia al rol del gerente del proyecto, del project manager, ¿sí? Y luego venía el estándar para la gestión de proyectos, que tenía la descripción de los 5 grupos de procesos y dentro de cada grupo, pues los procesos relacionados con cada área de conocimiento. Complementado con unos apéndices, glosario e índice que pues eran un adicional, ¿sí? En la nueva versión, en cambio, tenemos una organización de la siguiente manera. En primer lugar, el estándar, se menciona que esta primera parte es el estándar para el manejo de proyectos, para la gestión de proyectos. Tiene una sección introductoria muy rápida donde nos indica justamente que este es un estándar que está realizado, como todos los anteriores, para orientar la gestión de proyectos, ¿sí? En segundo lugar, nos indica que este es un estándar aplicable a cualquier tipo de proyectos, independientemente de la industria, independientemente del tamaño, independientemente del enfoque de desarrollo. Es decir, es un estándar válido tanto para los proyectos predictivos como para los adaptativos o ágiles, y para toda la gama que podamos tener entre esos dos extremos, es decir, los proyectos híbridos, ¿sí? Y finalmente, pues le da una audiencia de que es una guía, un estándar orientado a todas las personas que de una u otra manera participan en la ejecución o en la gestión de un proyecto. Es decir, a la diferencia del PMBOK 6, que estaba muy orientado en el rol del gerente del proyecto, u orientado hacia ese rol, ¿sí? En segundo lugar, se da mucha relevancia a lo que se denomina un sistema de entrega de valor, que lo vamos a explicar. Y en tercer lugar, en esta primera parte correspondiente al estándar, se describen los 12 principios que el PMI ha identificado para la gestión, que deben guiar la gestión de proyectos. La segunda parte es la guía para la gestión de proyectos. Pueden ver aquí que está cruzado, ¿no? Antes venía primero la guía, ahora viene después, y luego el estándar. Ahora el estándar consiste en esta primera parte. Y lo fundamental de la guía son los dominios de desempeño de los proyectos, un capítulo muy enfocado en cómo uno tiene que manejar la adaptación, que igual lo vamos a describir, y todo lo relacionado a los elementos metodológicos, tipo métodos, modelos, artefactos, plantillas, etc. Y finalmente, la otra novedad grande es que justamente todos estos elementos metodológicos ahora van a estar disponibles en una plataforma online, que es la plataforma PMI Standards Plus, que ya se lo puede ubicar en el internet y que también Vladimir los va a explicar más adelante. ¿Ok? Bueno, esta parte, como les decía, corresponde a la introducción, que ya les había dicho, tiene una descripción general de lo que viene después. Ya lo habíamos visto. Y ahora sí, enfoquémonos en qué consiste el sistema de entrega de valor. Simplemente este concepto o este énfasis que hace el PMI viene relacionado para aclarar que los proyectos siempre se desenvuelven dentro de una organización. Puede ser pública, privada, puede ser un mixto, o puede ser cualquier tipo de asociación que ahora existe, pero los proyectos se ejecutan dentro de una organización, de una empresa, y que esta empresa tiene un sistema interno diseñado para producir todo el valor que le entrega a esa empresa. Y eso consiste en un conjunto de actividades estratégicas que justamente permiten construir, mantener o mejorar la organización. Eso es el concepto del sistema de entrega de valor. Y los elementos que usualmente se integran en este sistema son los portfolios, los programas y los proyectos. Noten que estas definiciones ya había en el PMBOK 6, pero ahora el PMBOK 7 lo resalta mucho para que todos tengamos muy en mente que el sistema de creación de valor primero se tiene que alinear con la visión de largo plazo de la empresa, con la visión estratégica de la empresa.
esta visión va a tener unos objetivos con unos indicadores y todos estos elementos tienen que estar alineados a esa visión estratégica. Es decir, el portfolio, que no es más que la suma, ¿no?, de otros portafolios subsidiarios o de programas y de operaciones también, tienen que estar alineados y, por supuesto, los proyectos, que son el vehículo principal de creación de valor, tienen que siempre estar alineados con la estrategia general de la empresa. ¿Ok? El otro concepto importante que es bueno clarificar es en qué consiste el valor. Pues simplemente el valor es lo útil o importante del resultado que se produce en el proyecto, la ganancia que le va a agregar a la empresa o a X stakeholder específico. Por verlo con un ejemplo, el valor puede ser diferente para cada interesado. En una empresa, para los accionistas, por ejemplo, el valor viene dado por su retorno de la inversión que realizan. Para los empleados, el valor va a ser poder participar de esa empresa para desarrollarse profesionalmente, crecer profesionalmente. Para los usuarios de un producto, pues el valor viene dado justo por la funcionalidad del producto que se le entrega o por las características del servicio del que va a participar. También, por supuesto, los proyectos entregan valor para la comunidad, ¿verdad? Dependiendo del proyecto específico. A eso se refiere justamente el valor y, en resumen, la nueva versión del PMBOK enfatiza que el resultado de un proyecto es exitoso siempre y cuando se consiga el producto final que era esperado y que le produce valor a los interesados y valor a la empresa. Es decir, no importa que también hemos hecho los procedimientos, que también hemos llevado los indicadores, que también hemos entregado los entregables, que a veces son documentos, son bases de datos, reportes, etcétera. No importa todo eso si es que el proyecto al final no entrega un resultado. Ese es el concepto importante de enfocarse en el valor. ¿Sí? Otro elemento que menciona es que toda organización tiene un sistema organizacional de gobernanza interna que permite dirigir y controlar la organización. No es más que un conjunto de procedimientos, de procesos, de roles que facilitan esa gobernanza. El siguiente elemento que mencionan es que debe haber al interior de las organizaciones funciones que den soporte a los proyectos y al equipo del proyecto. Y estas funciones tienen varias focos de acción. En primer lugar, por ejemplo, la función de coordinación y de seguimiento del proyecto. Esta función va a tener que va a tener que funcionar según el esquema de desarrollo que se elija. Es decir, si es un proyecto adaptativo, va a ser típicamente una coordinación centralizada, un seguimiento centralizado. Si es que es un enfoque adaptativo, va a ser en cambio orientado a la autogestión del equipo de trabajo. ¿Sí? Asimismo, mencionan otra función que es aquella que provee los objetivos y el punto de vista del cliente y de los usuarios finales. Otra función que deben facilitar y dar soporte al trabajo del equipo, ayudándole a remover cualquier impedimento, ayudándole a resolver cualquier cosa que les detenga en su trabajo. Funciones, la misma función o direccionada para realizar el trabajo previsto en el equipo, es otra función de la que tendrá que encargarse. Es decir, el equipo que va a desarrollar el proyecto puede ser un equipo temporal, puede ser un equipo permanente, puede ser un equipo de tiempo parcial. Debe haber una definición al respecto nuevamente de acuerdo al esquema de desarrollo. Siempre va a haber especialistas y expertos en ciertas áreas que den soporte también al equipo del proyecto cuando ese conocimiento no se lo tenga internamente. Funciones que provean dirección del negocio y los famosos insights de esa, alineado el proyecto a la estrategia general de la empresa. ¿Sí? La función
institución que provee recursos y dirección, que normalmente se asocia con los sponsors de los proyectos. Y finalmente, funciones que mantengan la gobernanza internamente de todo el trabajo que se vaya ejecutando. Noten que nuevamente en esta versión no nos indican qué funciones deben haber exhaustivamente. Simplemente nos mencionan algunas de las que podrían haber y podrían haber otras que serán identificadas de acuerdo a la organización y al proyecto específico. Por otro lado, nos dicen también que el otro elemento muy importante es el entorno del proyecto. Dado que los proyectos se desenvuelven dentro de una organización, esta organización tiene un ambiente interno donde se tienen todos estos elementos. La cultura organizacional, la estructura, la gobernanza, los activos de procesos, llámense todas las normas, las políticas, los estándares que manejen allí, los activos de datos, con toda la información propia de la empresa, activos de conocimiento, normas de seguridad y de contingencia, la misma distribución geográfica, la infraestructura tecnológica, las plataformas y herramientas tecnológicas que se manejen, contratos de servicios, la fuerza ocupacional, todos esos son variables del ambiente interno que obligatoriamente tenemos que nosotros tomar en cuenta para alinearnos con esas variables de la organización. Y por otro lado, tener en cuenta también el ambiente externo, donde tenemos todos los elementos de mercado, el ambiente social, cultural y político de la región donde estemos trabajando, todo el ambiente regulatorio, toda la información que esté disponible de bases de datos relacionadas con el proyecto, todo el aporte que puede dar la academia para el proyecto, estándares de la industria, aspectos financieros y macroeconómicos y las mismas condiciones físicas para el desarrollo del proyecto, pues son también las variables que se deben tomar en cuenta para cualquier proyecto que vayamos nosotros a emprender, ¿sí? O a desarrollar. Y finalmente, dentro de este capítulo del sistema de entrega de valor, nos hacen énfasis en cómo se interrelacionan la gestión del producto y la gestión de proyectos. Noten que muchos conceptos, muchos lineamientos no son recientemente descubiertos, ¿no es cierto? Todo el tema que hemos visto, portafolios, programas, proyectos, ambiente externo, ambiente interno, y ahora la relación entre el project management y el product management, ya estaban mencionados en el PMBOK 6. Simplemente ahora les dan mucha más relevancia, mucha más visibilidad, porque todos estos elementos facilitan la gestión de los proyectos. Y justamente aquí podemos ver cómo en el ciclo de vida de un producto, que empieza con su introducción en el mercado, su fase de crecimiento, su fase de madurez y finalmente la fase de declinación y de retiro del mercado, a ese ciclo de vida pueden estar asociados varios proyectos, empezando por el proyecto de creación del producto, en el intermedio proyectos que le agregan características, que le agregan funcionalidad, por X o Y motivo, por demanda del mercado, por cuestiones internas. Y finalmente, pues inclusive al final puede surgir un nuevo proyecto para retirar ese producto del mercado. Estos proyectos pueden ser parte de programas que integren a varios proyectos y estos a su vez pueden estar dentro de un portfolio. Esa visibilidad es la que nos da mayores criterios en el entorno en el que nuestros proyectos se desarrollan y que debemos tomar en cuenta. ¿Ok? Entonces, hasta aquí, fíjense, es una descripción de lo que se denomina el sistema de creación de valor, dentro del cual se resaltan todas estas características del nuevo enfoque o la nueva lineamientos para la gestión de los proyectos. Y ahora sí pasamos a describir los principios. Los principios son guías generales, generalmente aceptados en la industria para la gestión de proyectos. ¿Sí? Ya habíamos dicho
deben guiar el comportamiento y las acciones de las personas, de todas las personas que participan en los proyectos, no solo del PM, sino absolutamente todos los stakeholders, del project manager, de los proveedores, de los usuarios, de los clientes. Ojalá todo ese universo de personas llegue a tener visibilidad de estos principios para que funcionen de la mejor manera. No son prescriptivos, no detallan cómo hacer las cosas. Además, están alineados con los 4 valores del Código de Ética del PMI, que son la responsabilidad, el respeto, la justicia, la honestidad, ¿sí? Y en lugar de ser procesos que nos indiquen cómo se debe trabajar, son lineamientos generales que debemos tener en cuenta para la ejecución de los proyectos, independientemente del rol que tengamos en cualquiera de ellos. ¿Sí? Entonces vamos a describirlos rápidamente. En primer lugar, tenemos el principio del respeto. Esto está orientado a actuar con diligencia, con responsabilidad, con conciencia social, técnica, financiera, ambiental, ¿sí? Conocedores del impacto que va a tener nuestro proyecto o que puede tener en todos esos ámbitos. ¿Ok? En segundo lugar, viene el principio relacionado con construir un ambiente colaborativo de trabajo, reconociendo siempre que los proyectos se ejecutan por equipos. Esos equipos deben demostrar respeto hacia los integrantes, respeto hacia las diversas culturas, tanto organizacionales como personales que pueden estar allí presentes, ¿sí? Y ofrecerle un ambiente de crecimiento como equipo y como persona a todos los integrantes. En tercer lugar, el principio de compromiso con los interesados. La única forma de obtener este compromiso es entendiendo las necesidades, los requerimientos, los puntos de vista, los intereses de los interesados, de tal manera que nosotros podamos realizar toda nuestra gestión teniendo en mente esas necesidades. Y conocedores de que el apoyo de los interesados tiene que ver mucho con el éxito final del proyecto. ¿Sí? Y allí es donde se cargo de la gestión de los proyectos tienen que desarrollar mucho más que antes todo lo que son las habilidades blandas para poder conseguir ese compromiso. En cuarto lugar, tenemos el principio de enfocarse en el valor, que ya habíamos dicho. El principal parámetro para evaluar el éxito de un proyecto es no nos interesa mucho si se siguieron procedimientos, si se llevaron estadísticas, si se llevaron métricas. Simplemente lo principal es saber que se esté ejecutando al final, que se esté obteniendo al final el proyecto. En quinto lugar, nos mencionan la necesidad de tener una visión holística o una visión sistémica de la ejecución del proyecto, conociendo que el proyecto como tal es un sistema y dentro de ese sistema hay varios componentes que interactúan entre sí y hacia afuera también este proyecto está interactuando, entender todas esas interacciones para estar preparados y reaccionar o proceder de una manera adecuada frente a cualquier circunstancia que venga asociada a esas interacciones del proyecto con el exterior y al interior del mismo. En sexto lugar, tenemos el liderazgo, una característica que siempre ha sido asociado al project manager, pero que ahora se extiende a todos los participantes en el proyecto. Es decir, todos los participantes, sean a nivel de un stakeholder en cualquiera de sus participaciones, como sponsor, como cliente, como usuario, como directivo, o como organismo de regulación del equipo, más en un momento de la general, pues va a contribuir mucho a que el proyecto se desenvuelva positivamente. Tenemos el principio número 7, que es muy importante, la adaptabilidad, ¿sí? Este es el que nos permite
que se adapte y que se decida qué enfoque de desarrollo utilizar para cada proyecto, dependiendo de sus características, de la organización donde se desarrolle, del ambiente interno y externo. Esta es una de las decisiones más importantes porque nos da la flexibilidad de que la persona a cargo, la organización a cargo decida cuál es el enfoque, si es que debe ser llevado bajo un enfoque adaptativo, bajo un enfoque predictivo o un híbrido. ¿Ok? Tenemos otro principio relacionado con la calidad del proyecto y la calidad del producto. Y nos llama a construir la calidad en todas las actividades del proyecto, en todos los entregables, y eso nos va a resultar también en un producto con calidad. ¿Ok? Bueno, vamos a ver. El valor número 9 viene relacionado con evaluar la complejidad del proyecto y del entorno permanentemente. Es decir, la complejidad es una variable que ahora acompaña a la realidad en la que nos desenvolvemos. La complejidad está asociada con la incertidumbre, está asociado con la ambigüedad que a veces envuelve a ciertos entornos, ¿sí? La complejidad también puede venir dado por los comportamientos de las personas o de organizaciones o de sistemas con los que interactuemos y por supuesto con la evolución tecnológica. Lo que nos manda este principio es a estar siempre evaluando esas variables de complejidad, cómo están afectando al proyecto para poder también responder adecuadamente y no dejar pasar el tiempo y luego en un momento que ya sea muy complejo decir, bueno, el proyecto está detenido o el proyecto va a resultar inefectivo o un fracaso porque se volvió inmanejable dado la complejidad que adquirió. ¿Ok? El valor número 10 viene dado con la ejecución de una planificación, una evaluación y una respuesta al riesgo adecuada. Esto quiere decir que permanentemente se debe estar trabajando en cuanto a los riesgos, tanto positivos y negativos, para responder de manera adecuada cuando se presenten, porque definitivamente es mucho más costo efectivo tener esa cultura de manejo de riesgos antes que esperar a que ocurran las cosas y en ese momento ver qué hacer. ¿Sí? El valor número 11 tiene dos características importantísimas, la adaptabilidad y la resiliencia. La adaptabilidad es la habilidad para trabajar en un entorno permanentemente cambiante, ¿sí? Y la resiliencia tiene que ver con la habilidad para recibir impactos fuertes, impactos negativos fortísimos, como fue la pandemia en el año anterior y todavía la estamos viviendo, y la capacidad para reaccionar y volver al estado anterior, a un estado mejor, cuando estos impactos se producen. Y eso es lo que este principio nos ayuda a tener en mente para construirlo tanto a nivel personal, grupal, a nivel del proyecto y a nivel organizacional. Y finalmente, el principio número 12 nos dice la necesidad de tener una estructura, un sistema de gestión del cambio. Acuérdense que en el PMBOK 6 se hablaba de lo que es del proceso de control de cambios, ¿sí? Pero ese proceso estaba direccionado a recibir cambios en el alcance, cambios en los entregables, solicitudes de cambio, analizarlas y aprobarlas o negarlas. Y en función de eso disparar nuevas acciones. Este proceso es diferente. La gestión del cambio tiene que ver con una aproximación para facilitar en las organizaciones y en los proyectos el cambio desde un estado inicial a un estado final, porque el cambio es otra variable que se ha vuelto permanente en el mundo actual y en las organizaciones. Entonces, mientras mejor estemos preparados como individuos a aceptar los cambios y a rápidamente pasar a un estado
posterior a un cambio aplicado, pues vamos a contribuir de una manera mucho más efectiva a la obtención de los resultados del proyecto. Solamente me queda indicarles que en realidad la descripción de cada valor está muy detallada en el PMBOK, ¿sí? No es un enunciado así de rápido. Cada valor tiene un desarrollo importante de 2, 3, 4 páginas. Por lo tanto, es necesario ir y profundizar para entender justamente qué cosas están atrás de cada principio que nos plantea el PMI en su versión PMBOK 7 para lo que es el desarrollo de los proyectos. Entonces, hasta aquí la descripción de lo que constituye el estándar para la gestión de proyectos, y estamos listos para continuar con la exposición de la siguiente parte relacionada con los dominios de desempeño de los proyectos, es decir, la guía para la gestión del proyecto. Muchas gracias, Diego. Como bien dice, y como bien la exposición que ha hecho Diego, vemos que en esta nueva versión, vemos la fuerza que le pone la parte estratégica, la parte de gobernanza, que es un principio fundamental para aplicar dirección de proyectos. Y también vemos la parte en donde cómo adaptamos nuestros equipos en función al enfoque en que nos encontramos, además de revisar estos 12 principios. Ahora nos va a contar Vladimir, la siguiente parte. Vladimir Medina, recuerden, vicepresidente de voluntarios, nos va a contar la siguiente parte. Adelante, Vladimir. Muchas gracias, Santiago, a todo el equipo, a todos quienes se han dado cita esta noche. Muchísimas gracias por su asistencia. Por favor, estoy compartiendo pantalla, me confirman. Sí, señor. Sí, listo. Muchas gracias. Nada más esto. Ok. Bueno, continuando ya con lo que bien mencionó Diego, es decir, ya los 12 principios, pues la segunda parte, digámoslo así, o cómo está estructurado el nuevo PMBOK 7, está estructurado en su segunda parte en lo que es la guía para la gestión de proyectos. Entonces, vamos a ir poco a poco desmenuzando cómo está estructurada esta guía, ¿sí? Bueno, en esta lámina, los que estaban ya desde el inicio, pues pudieron ver que Diego ya justamente hizo un pequeño resumen de esta lámina. Yo simplemente voy a mencionar la segunda parte de la lámina, que es en donde cómo los grupos de procesos, ¿sí? Esto de aquí, lo que está en mi izquierda ahora, se convierte en lo que son los dominios de rendimiento del proyecto. Es decir, pasamos de grupos de procesos a dominios, pero eso no quiere decir que no se los deba utilizar. Conversábamos días pasados con el equipo, con el board, y justamente hablábamos de que, o sea, para perfeccionarnos en lo que es gestión de proyectos, pues realmente tenemos que leer el PMBOK 6 y ahora el PMBOK 7, que el PMBOK 7 tiene que ver más con habilidades blandas, y el PMBOK 6 y sus versiones anteriores tienen que ver con las habilidades duras, digamos así, o las habilidades técnicas que necesitamos tener como directores de proyectos, ¿sí? Entonces, vamos a ir avanzando. Pues esta guía del cuerpo de conocimiento de gestión de proyectos está dividida, digamos, en 3 partes, ¿sí? La primera, que tiene que ver con los dominios de rendimiento del proyecto. La segunda, que tiene que ver con la adaptación. Y una tercera, que tiene que ver con métodos y artefactos. ¿Ok? Entonces, vamos con la primera parte, es decir, con los dominios de rendimiento del proyecto. Y dentro de estos dominios, pues tenemos 8. El primero de los dominios que menciona PMBOK 7 es justamente el tema de los interesados, ¿sí? Los interesados o los stakeholders, que es un término que creo que la mayoría acá ya lo conocemos, ¿sí? Simplemente lo que se hace es empezar a detallar cuál es la gestión de interesados que debemos realizar, ¿sí? Desde la identificación, ¿verdad? Entender quiénes son nuestros interesados, analizar, priorizar, hacer lo que tiene que ver con el engagement, ¿sí? Es decir, el comprometimiento que realizamos con nuestros interesados,
y el monitoreo que no puede faltar, ¿sí? Entonces, básicamente, en este pequeño gráfico, estas fuentes son ya de PMBOK 7, ¿no? Estos grafiquitos son de PMBOK 7, en donde justamente nos indica, nos hace énfasis en la gestión de los interesados, en que nosotros como directores de proyectos tenemos que analizar nuestro medio ambiente, tanto el interno como el externo, ¿sí? Todo lo que impacta a la consecución de los objetivos de nuestro proyecto. Es decir, en resumen, es construir buenas relaciones con los stakeholders. Eso es lo que nos menciona el primer dominio. El segundo dominio tiene que ver con el team o con el trabajo del equipo, ¿sí? En donde aquí se nota claramente las habilidades blandas que debemos desarrollar. De hecho, han tomado pues una fuente que es de Daniel Goleman. No sé si ustedes han leído pues, los libros de Daniel Goleman, en donde justamente hace énfasis en la inteligencia emocional, es decir, las habilidades que debe tener el project manager, estas habilidades blandas, es decir, el autoconocimiento, ¿sí? Lo que tiene que ver con las habilidades sociales, el tema de empatía. Entonces, importantísimo que un líder de equipo tiene que autoconocerse, tiene que saber quién es para que así pueda conocer a su equipo, saber con quién trabaja, saber hasta dónde puede llegar mi equipo y con eso pues lograr los resultados que se esperan. Es decir, solo a través de estas habilidades blandas es que poder desarrollar equipos de alto rendimiento. Eso es lo que nos quiere decir en resumen nuestro dominio número 2, ¿sí? Vamos con el dominio número 3. El dominio número 3 tiene que ver con el enfoque y el ciclo de vida del proyecto. Aquí lo que justamente nos dice PMBOK 7 es que el Project Management debe desarrollar fases y enfoques apropiados para el proyecto, ¿sí? Es decir, de acuerdo a cómo está el entorno de ese proyecto, pues tenemos que nosotros tratar de enfocarnos o elegir un ciclo de vida, ¿sí? Que tenga que ver si es predictivo, ¿sí? En donde ya conocemos, pues nosotros, cuál es el ciclo de vida predictivo, un ciclo adaptativo o tal vez un ciclo incremental. Entonces nosotros como líderes, como gerentes de proyectos, tenemos que ver cuál es el entorno, a dónde nos estamos metiendo, cuál es el objetivo, cuál es la meta que queremos lograr, el proyecto que se va a desarrollar y saber qué herramientas son las que yo debo utilizar. Por eso, como les decía anteriormente al inicio, importante que no dejemos de revisar el PMBOK 6 o tal vez el 5, el 6, en donde vienen los procesos, ¿sí? En donde pues vamos a tener las bases sólidas técnicas para complementarlas con estas técnicas que se vienen a la parte que tiene que ver con la parte blanda, ¿sí? Entonces, nuevamente, desarrollar fases y enfoques apropiados para cada tipo de proyecto, ¿sí? Más o menos el símil como un mecánico, ¿verdad? De acuerdo al tipo de complejidad que tenga el vehículo, utiliza diferentes herramientas. Entonces, básicamente es lo que nosotros venimos a hacer. ¿Qué tipo de proyecto tengo? Pues bueno, voy a utilizar ágil, no voy a utilizar incremental, va a ser tradicional método cascada, entonces nosotros tenemos que ver ese enfoque, ¿sí? En lo que tiene que ver ya al dominio número 4, habla mucho de lo que es la planificación, ¿sí? Pueden ver dentro de los grupos de procesos, pues justamente uno es el de planificación, entonces no es que se lo ha borrado, básicamente acá se viene a convertir en un dominio, pero básicamente el concepto se mantiene, ¿sí? Es decir, realizar una planificación adecuada de acuerdo a CISO, ¿sí? Entonces ustedes ya, como bien conocerán, pues ya puedes hacer el tema de la gestión de cronograma o planificar los diferentes procesos y actividades que debamos realizarlas para continuar con nuestro proyecto. Esta planificación no tiene que ser rígida, sino tiene que ser una planificación flexible, adaptable a la ocasión a la que estoy viviendo, ¿sí? Vivimos momentos más de continua incertidumbre, de continuo cambio, y por eso es importante que debamos nosotros planificar de acuerdo a esas incertidumbres y complejidades que se nos van presentando de manera más rápida, ¿sí? Como digo, de acuerdo al tipo de proyecto. No en todos los proyectos la planificación es tan cambiante, ¿sí? El dominio número 5 tiene que ver con el trabajo del proyecto, ¿sí? Y esto, pues aquí se mencionan algunos conceptos bastante interesantes que ya muchos los conocemos, como es el tema de las lecciones aprendidas, ¿sí? Estas herramientas que nos sirven mucho, sobre todo cuando ya las hay. Cuando no las hay, pues nos ha pasado, creo que a algunos de nosotros, a la mayoría, que llegas a un lugar
y no tienes levantado nada, no sabes la historia de cómo se hicieron esos proyectos y bueno, hay que empezar a levantar. Entonces, hace lecciones aprendidas, se hace énfasis también en estos conceptos como es el Lean, ¿sí? Otro concepto importante que viene también ya en la versión de PMBOK 6, en la parte de ágil se hablaba ya de retrospectiva. Es decir, cuando tú te reúnes con tu equipo, pues ya analizas qué se hizo bien, qué se hizo mal, qué podemos mejorar. Entonces habla justo de reuniones, ¿sí? Las stand-up meetings que les llaman, en donde tú pues primero en unas planificas y en otros eventos es en donde tú generas este tipo de retrospectiva justamente para tratar de mejorar el proyecto, ¿sí? Es decir, es garantizar las actividades que tengas que realizar para facilitar al equipo la entrega de resultados, ¿sí? Es entregar justamente resultados, ¿ok? Vamos con el dominio número 6. Aquí en el PMBOK 6, y no solo en esta parte, los principios también, se hace énfasis, y Diego ya habló de eso, se hace énfasis mucho en el tema de valor, ¿sí? La entrega de valor, cómo creamos valor. Y cómo tú creas valor, pues lógicamente en PMBOK 7 menciona que el valor lo vas creando cuando tú planificas bien la calidad. Recuerden que nosotros definimos al inicio de nuestro proyecto, ¿sí? Cuando estamos planificando, vamos definiendo cuáles van a ser los parámetros de calidad que va a tener nuestro proyecto, ¿sí? Entonces, eso es muy importante, ¿sí? Que el valor directamente relacionado con la calidad que le estamos dando a nuestro proyecto. Es decir, cómo entregamos valor, cómo generamos ese plus, esa milla extra, esa diferenciación en nuestros proyectos para que nuestro cliente, ¿sí? Para que nuestro cliente, que su producto tiene ese plus, tiene esa calidad que estaba buscando y supera las expectativas de lo que él estaba esperando, ¿sí? Entonces, aquí en este grafiquito, que justamente también es de PMBOK 7, lo que hace énfasis es en los costos de los cambios, ¿sí? Si nosotros en la etapa de planificación no definimos pues adecuadamente la calidad que debe tener el proyecto, puede ser que, y va a pasar, que a medida que pasa el tiempo, los cambios que vayamos a realizar pues van a ser mucho más costosos. Entonces, a eso es a lo que se refiere este gráfico en cuanto a los costos de los cambios. Por eso es importante, como les digo, aquí el tema de calidad súper importante en relación a la entrega de valor. Vamos con el dominio número 7 y que tiene que ver con las mediciones. Y en las mediciones, ustedes saben, esto está atado. Por ejemplo, si tú le atas a la versión PMBOK 6, estaríamos hablando de lo que tiene que ver con monitoreo y control, ¿sí? Y monitoreo y control, que es súper importante, en donde tú estableces indicadores, los KPIs, que los conocemos todos, y empiezas pues a monitorear que el trabajo vaya realizándose de acuerdo a cómo estaba planificado y generar las alertas cuando sea el caso, ¿sí? Para tratar de modificar, cambiar y mejorar lo que está, digamos, desviándose de lo que estuvo planificado. Importante acá mencionar una herramienta que tal vez muchos de ustedes ya la conocen. Aquí habla del Kanban, ¿sí? En donde se habla del Kanban y tal vez para los que no conozcan el tema de Kanban, pues es una herramienta que por lo general se utiliza no solo digamos que en gestión ágil de proyectos, sino en sí son herramientas que ya tienen muchos años, ¿sí? En donde tú utilizas lo que son las historias de usuario, ¿sí? El trabajo por hacer, el trabajo en progreso, haces un testeo y haces el trabajo realizado. Sí, es un tablerito que tú lo puedes hacer incluso con papelitos, ¿sí? Con pegatinas, con papeles después pegar en la pared, ¿sí? Eso es súper divertido cuando tú quieres interactuar bastante con tu equipo. Depende el equipo que tú tengas. Como digo, tú como project manager, pues debes definir qué es lo más adecuado, ¿sí? Lo haré, pues, un cronograma en mi project server, en mi primavera, o no, esta vez lo voy a hacer en un Kanban porque quiero integrar más al equipo, quiero que todos trabajen, quiero que todos vayan pegando lo que van a hacer. O sea, tú eliges, tú escoges cuál es el ambiente de trabajo que quieres dar, pero lo importante es que lo debes medir, ¿sí? Es decir, es hacer un seguimiento para asegurar que se consiguen los resultados, ¿sí? Las herramientas están ahí, ¿sí? PMBOK 7 las tiene, PMBOK 6 las tiene, y tú como Project Manager decidirás cuál crees que es la mejor herramienta para liderar a tu equipo, ¿ok? Finalmente vamos con el dominio número 8, que tiene que ver con la incertidumbre. Recuerden que uno de los principios que mencionó Diego justamente hablaba de navegar por la incertidumbre. Entonces, en este dominio justamente hace énfasis ya
en lo que nosotros tenemos que anticipar esos riesgos, ¿sí? Si nos vamos a PMBOK 6, y discúlpenme que siempre haga el símil, es justamente para que ustedes vean que no es que, hemos leído creo que algunas críticas del PMBOK 7, pero lo que estamos viendo justamente es que lo que hace es un símil de que no te olvides de que tienes que levantar riesgos, ¿sí? Tienes que identificar los riesgos, ¿verdad? Hacer tu matriz de riesgos, identificar. Luego tú sabrás si quieres hacer un análisis cualitativo, un análisis cuantitativo, ¿sí? Un control de riesgos, etcétera. O sea, tú como Project Manager, como digo, debes conocer eso para saber si lo pongo, no lo pongo, lo aplico, no lo aplico, qué tan incierto es este proyecto, ¿sí? Y recuerden que no, al momento que hablamos de incertidumbre, muchas veces nos vamos a que no sé lo que va a pasar, hoy no tengo la bolita mágica para saber qué va a pasar, pero si ni siquiera pienso en eso, imagínate, eso sería un desastre. Entonces tú como líder de proyectos, como Project Manager, tú lo que tienes que hacer justamente es identificar esos riesgos, porque ahí la incertidumbre se convierte en un riesgo, ¿sí? Que no es lo mismo. Ojo, incertidumbre no es lo mismo que riesgo. En riesgo tú ya identificas, pues el riesgo tú sabes, tú ya eres consciente de que algo va a pasar. Es un evento, ¿no es cierto? Que es probable que te pase o no te pase y que te va a impactar positiva o negativamente en tu proyecto. Recuerden que no todos los riesgos son negativos, hay riesgos también positivos. Y como digo, ese conocimiento pues se viene desde las versiones anteriores de PMBOK y también se hace mención acá en lo que es PMBOK 7, ¿sí? Entonces, anticiparnos a los riesgos y aprovechar las oportunidades cuando tengamos que hacerlo, ¿sí? Eso en cuanto a los dominios. Y con esta parte hemos visto la que tiene que ver con los dominios, la primera parte de las 3 que tiene la guía del proyecto, ¿sí? Ahora vamos a la segunda parte que tiene que ver con la adaptación y que pues el concepto en inglés pues es el famoso tailoring, ¿sí? Este es un concepto que sacaron acá ya, el tailoring, pero básicamente que tiene que ver con la adaptación. Si hacemos la traducción, digamos, correcta al español, básicamente sería un traje a la medida. Por eso es que está la foto acá, ¿no? Pues la foto esa es la foto de la traducción correcta, digamos, así sería es como un traje a la medida. Entonces, tú tienes que adaptar tu proyecto tal como que fuera un traje a la medida de lo que necesita, ¿sí? Entonces, para esto, pues, seguimos varios pasos. Uno de los que recomiendan, pues, son, primero, seleccionamos el enfoque que vamos a utilizar. Sí, puede ser, como les decía, predictivo, el adaptativo, el incremental, el híbrido. Tú tienes que ver cuál es el enfoque que vas a utilizar, ¿sí? Como segundo paso, lo que tienes que hacer es adaptarlo a los requisitos de la organización. Para eso tienes que definir estándares, ¿sí? Si es que hay una PMO, pues enhorabuena. Si no la hay, tienes que tú saber cómo vas a gestionar dentro de tu organización. Cada realidad de cada proyecto en cada organización es diferente. Eso ya lo sabemos todos. Y justamente lo que tienes que hacer es adaptarte. Establecer modelos de calidad, cuáles son los sistemas de gobernanza, es decir, cómo te vas ajustando tú a la cultura organizacional. Recuerda que no todas las culturas son iguales y no puedes tú implementar lo mismo que hiciste en la empresa A, hacer lo mismo en la empresa B. Cada una tiene sus realidades diferentes y sobre todo el tema cultural, ese es súper fuerte y es el que más resistencia te genera. Entonces, tienes que saber tú reconocer eso. En el tema 3, sí, en el paso 3 es adaptarlo al proyecto correcto. Es decir, según el tamaño, según la criticidad, tienes que ajustarlos. Sí, vamos adaptando, vamos construyendo ese traje, vamos cortando por aquí, cortando por acá, para pues que quede bien ese traje a la medida, ¿sí? Y finalmente el paso 4, mejorarlo según se vaya avanzando, ¿sí? Entonces aquí se hace mucho énfasis en lo que es el PHBA, ¿cierto? El Plan, Do, Check, Act, que es planificar, hacer, verificar, actuar, que es lo que te habla del círculo de Deming, en donde vas mejorando, ¿sí? Haces mejora continua. Entonces vas adaptando los dominios, vas haciendo la retrospectiva que ya se habló anteriormente, es decir, vamos mejorando la calidad de nuestra gestión de proyectos, ¿sí? Siguiendo con el tailoring, aquí básicamente están pues ya los modelos del híbrido, el ágil, el predictivo, y aquí, en esta parte de aquí sí quería hacer énfasis, no quería dejar pasar esto. Ya se menciona en PMBOK 7 y eso es bastante importante y a mí la verdad sí me causó una buena acogida porque se menciona bastante lo que es Design Thinking, ¿sí? El Design Thinking, para quienes tal vez no lo conozcan mucho, pues es una técnica que a través de 5 pasos, empatizar, definir, idear, prototipar, y probar, tú estableces de trabajo que va a ayudar a que tú generes un proyecto exitoso.
El Design Thinking nació para crear productos exitosos, pero en este caso hacen un símil a cómo puedes tú crear también proyectos exitosos, ¿sí? Entonces, para quienes hemos implementado Design Thinking, es una herramienta súper poderosa y recomendable. Y como digo, yo cuando leí PMBOK 7 y vi que ya había una parte donde hablaban de Design Thinking, no hablan mucho, pero sí hablan una parte, entonces es importante que nosotros conozcamos. Recuerden que nosotros estamos justamente no solo para dirigir proyectos, sino también para crear proyectos. Entonces, la técnica del Design Thinking te ayuda justamente a que tú tengas esa iniciativa, esa creatividad y vayas generando ideas que se conviertan en realidades, pero en realidades que generen proyectos exitosos, ¿sí? Entonces, eso es muy importante y no quería dejar pasar por alto esa parte. Y finalmente, pues ya en la parte 3 vamos a hablar de lo que son modelos, métodos y artefactos. En esta parte, justamente, modelos, métodos y artefactos, que es ya la parte C. Aquí al inicio hablaba Diego justamente de lo que es el PMI Standard Plus. Recordemos las guías, ¿verdad? Muchas veces nos dicen qué es lo que debemos hacer. Dice esto, sí, es como una receta, sí, que te va diciendo qué es lo que debes de hacer, ¿ya? Pero muchas veces a veces se critica que no te dicen el cómo lo debes de hacer. El cómo lo debes de hacer es importante porque tú lo vas, yo creo, al menos en mi experiencia, yo ya llevo más de 10 años en proyectos, tú vas descubriendo el cómo. Te dan las herramientas y dice, mira esto, aplica esta herramienta, aplica esta matriz. Entonces tú vas descubriendo y vas generando, tú vas creando ese conocimiento que justamente en PMBOK 6 se habla, que es la gestión del conocimiento, ¿verdad? Tú vas creando un nuevo conocimiento y vas aprendiendo ese cómo lo vas haciendo. Entonces, justamente en PMBOK 7, eso también es digno de aplaudir, es que ya crean esta herramienta que es el PMI Standard Plus, en donde tú tienes ya un conjunto de lecciones aprendidas de proyectos, ¿sí? Entre otras cosas, en donde al menos lo que yo revisé lo más relevante es justamente el cómo lo hicieron, cómo un equipo de proyectos ya hizo alguna u otra cosa. Entonces es más fácil que tú vayas allá a la herramienta que va a estarse actualizando permanentemente. Justamente ellos ya, digamos que, no digamos se cansaron, pero digamos que vieron más allá y dijeron, no, o sea, ¿por qué vamos a estar renovando cada momento guías, y imprime papel? Más bien, ahora lo que queremos hacer es un sistema, ¿sí? En donde estén ahí esas lecciones aprendidas, donde estén esos casos, ¿sí? Esos casos de éxito, esos casos de fracaso, en los cuales tú como miembro, pues ingresas y te pones a ver de acuerdo a lo que quieras. ¿Quieres ver algo de riesgos? ¿Quieres ver algo de integración? ¿Quieres ver algo de cualquier tema relacionado a la gestión de proyectos? Como ya se hizo bajo los estándares de PMI, entonces tú vas a tener esa herramienta, esa base de datos de consulta, que es una herramienta súper poderosa y que, como digo, va a estarse actualizando permanentemente. Entonces, eso es algo, pues, digno de aplaudir. Espero, pues, a ustedes también estén de acuerdo conmigo, pues, y si no, ya saben, también habrá espacios también para debatir estos temas. Ya, finalmente, hablando de los modelos, métodos y artefactos, en cuanto a los modelos, pues, se habla mucho del desarrollo de equipo, de la motivación, como les decía, mucho tiene que ver con las habilidades blandas, ¿sí? En el tema de métodos, es decir, ya el análisis de los datos, la estimación, los story points, las matrices, y finalmente, en lo que tiene que ver con los artefactos, la utilización de las plantillas, qué gráficos vamos a utilizar, cuáles son las historias de usuario, los planes, los registros de riesgos, las matrices de riesgos, etcétera. Es decir, los artefactos que nos van a permitir que nosotros, pues, desarrollemos esas herramientas con nuestro proyecto, con la gestión de nuestro proyecto. Entonces, básicamente, eso nos da una visión global en esta lámina, en donde igual esto está sacado de PMBOK 7, en donde justamente aquí menciona los principios, ¿sí? Los 12 principios y cómo se concatenan, ¿sí? O cómo se unen con lo que tienen que ver con los otros dominios, ¿sí? Los que acabamos de ver, ¿cierto? El tema de los stakeholders, el equipo, el tema del enfoque y ciclo de vida, planificación, el trabajo del proyecto, la entrega de valor, las medidas o los KPIs y lo que tiene que ver con con los riesgos, que básicamente es la incertidumbre, ¿sí? Entonces, básicamente en esta lámina es donde tú aplicas los modelos, los métodos y construyes acá lo que tiene que ver con los entregables, los artefactos. Entonces, eso básicamente es la visión, digamos, ya general, una visión ya global, el overview que le llaman los gringuitos, de esto que tiene que ver con PMBOK 7, ¿sí?
Eso, es decir, hemos visto en esto los dominios de rendimiento del proyecto, los 8 que mencionamos, hemos visto el tema de tailoring, ¿verdad? El traje a la medida que debe tener el project manager y los modelos, métodos y artefactos. Y finalmente la parte 3 ya del libro, ¿sí? La parte 3 de toda la guía, de todo el libro, tiene que ver con los apéndices y el glosario. Y con eso, pues básicamente, ahí están pues, las fuentes de donde sacaron y todas las cosas demás ahí, que son importantes también revisarlas, ¿ya? Y básicamente hasta ahí sería mi presentación. Muchísimas gracias por su tiempo. Voy a dejar de compartir. Muchas gracias, Vladimir. Excelente esa presentación, excelente ese resumen. Creo que nos hace falta unas 2 horas más para seguir debatiendo respecto al tema. Como dijo Vladimir, había una conversación que teníamos y decían, mira, nos redujeron el PMBOK, ahora solo tenemos 300 y pico de hojas, pero es todo lo contrario, es 300 más el PMBOK anterior, porque no nos olvidemos que hay mucho conocimiento todavía en el PMBOK 6 que nos permite traducir a los principios o al resumen de principios que ha hecho PMI en este PMBOK 7. Tenemos un par de preguntas que no se han respondido. Me gustaría ver si Vladimir o Diego quieren responderlas. Tengo una pregunta de Osvaldo que nos dice, ¿el tailoring es lo mejor del PMBOK 7? Mi pregunta es, ¿cómo se enlaza el tailoring con los 49 procesos del PMBOK 6? Sí, bueno, muchas gracias. Es una pregunta súper interesante. Miren, el tailoring es darle la discreción a quien esté liderando ese proyecto para escoger el mejor approach. Si nosotros estamos escogiendo un approach predictivo, obviamente vamos a ir a hacer uso de los procesos, los 49 procesos o los que ameriten, ¿sí? Porque no necesariamente vamos a desplegar absolutamente todos esos procesos con todo su detalle, sino los que ameriten. Y de lo contrario, pues vamos a adoptar un enfoque ágil o un enfoque híbrido. El tailoring en sí está orientado a decidir qué approach debemos utilizar. Por eso es que la relación de cómo se enlaza con los 49 procesos, pues va a depender fundamentalmente de esa decisión preliminar, ¿sí? Porque ustedes saben que el manejo de un enfoque híbrido, de un enfoque, perdón, la aplicación de un enfoque híbrido, de un enfoque ágil, pues ya va a diferir sustantivamente de la aplicación de los 49 procesos que más bien está orientados a proyectos predictivos donde pues conocemos el alcance está absolutamente definido al inicio. ¿Sí? Excelente, muchísimas gracias, Diego. Hay una pregunta que se repitió, es respecto al examen, el examen de certificación. ¿Hay cambios en el examen? ¿Qué recomiendan ustedes? ¿Damos ahora, damos después? ¿Será sobre el 7? ¿Qué dicen? Bueno, relativo al examen es importante considerar que ya cambió. El examen que se está aplicando actualmente empezó a estar vigente desde el 1 de enero de este año y está diseñado en base a lo que se conoce como un documento que se llama el Exam Content Outline, ¿sí? Que está bastante alineado con relación a lo que ahora se menciona en el PMBOK 7, ¿sí? Y que cambió porque ahora las preguntas del examen están en un 42% asociadas a lo que es gestión de personas, un 50% a lo que es procesos y un 8% en relación a business environment, ¿ya? Adicionalmente, ahora el examen tiene un 50% de preguntas orientadas a proyectos adaptativos y un 50% de preguntas orientadas a proyectos ágiles e híbridos. Entonces, aún no hay ningún anuncio del PMI, no hay ninguna clarificación de cómo va a cambiar ya con lo que ahora tenemos como el nuevo PMBOK. Pero es importante tener en cuenta que el examen que actualmente se está tomando para el examen ya es diferente al examen anterior que estaba absolutamente orientado al PMBOK 6. ¿Sí? El examen actual ya contiene, como les digo,
un 50% de preguntas orientadas a proyectos y a un enfoque adaptativo e híbrido. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Excelente. Sí. Estaba cortando. Información. Excelente, Diego, muchísimas gracias. Queremos ir a unas encuestas, nos es fundamental para nosotros hacer un par de encuestas, así que, por favor, si me ayudan con estas encuestas. Exacto, ahí tienen ustedes una encuesta, por favor, si nos ayudan votando. Y queremos saber cómo les ha parecido, qué tan satisfechos están con el webinar. Excelente, muchísimas gracias. Genial. Muchas gracias. Vamos con la segunda encuesta, por favor. Aún tenemos votaciones. De todas maneras, quiero aprovechar para invitarles al siguiente evento que vamos a tener el 3 de agosto sobre gestión del cambio organizacional. Seguramente ya lo vieron en nuestras redes sociales. Por acá en el chat les voy a poner el link para quienes aún no se han inscrito y si están interesados. Ahí están los resultados de la primera encuesta. Vamos con la siguiente. Ahora está en pantalla la encuesta, si la vieron. La veo, yo la veo. Bueno, todavía no tenemos respuestas, ahora ha empezado las respuestas. Tenemos 5, 6 respuestas, 11, 12, 15, 16, 22. Parece un juego de bingo, 26, ¿no? Sí. Vamos en 28. Vamos a esperar un momento más, por favor. Bueno, han contestado 29 personas. Y les voy a mostrar lo que han mencionado. Aquí tienen en la pantalla, hay bastante interés por continuar con este tema del PMBOK séptima edición, pues vamos a buscar espacios para hablar de estos temas, adicionalmente el tema de gestión de riesgos que es muy importante para nuestra profesión. Y el último, pues... La última que es la más importante. Tal vez nos puedes comentar, Santiago, al respecto. Estamos muy interesados en retomar el tema del Congreso. Creo que para nosotros ha sido algo que extrañamos muchísimo. Entonces, queríamos consultarles a ustedes, ¿qué les parece el que volvamos a escuchar los congresos del capítulo? Entonces, ponemos a su consideración. Por ahora hay 25 personas, 27, 28, 28 personas, 29. Hay 31 asistentes ahora. Creo que podemos cerrar, ¿no? Sí, por favor. Listo. Buenísimo, buenísimo. Muchísimas gracias. Bueno, al menos sé que todos quieren un congreso, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Muchas gracias por todo. Quiero insistir, gracias por su participación, gracias a los expositores. Gracias, las PDU se van a cargar automáticamente con el registro que ustedes hicieron de su código de PMI. Quiero agradecerles a los expositores, a David, que está en el control maestro y que ha salido todo perfecto gracias a él. Nos tiene practicando desde la semana pasada para que todo salga bien, así que muchísimas gracias por ese empeño, por esa fuerza. Gracias a todos los voluntarios por hacer de esto el lugar, el espacio de desarrollo que todos buscamos.
Por favor, no dejen de participar porque es muy importante que ustedes formen parte de ese grupo de voluntarios que busca llevar la dirección de proyectos a todos los lugares. Creo que no quiero dejar pasar también reconocer a Juan Pablo Amón por su excelente artículo hablándonos de la seguridad en temas de tecnología y cómo esto nos complica. Les invito a que lo lean.